Buen día, hermanos. Hoy, jueves 13, vamos a rezar el Evangelio de San Mateo, Mateo 18, del 21 al 19:1. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te he dicho hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. Y el rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, en continuación con el Evangelio de ayer, la liturgia nos trae este pasaje tan lindo, con tanta riqueza. Ayer hablábamos de la corrección fraterna y después de esa corrección me imagino, yo me preguntaba también cuando leía el Evangelio, digo, ¿y hasta cuándo tendré que perdonar? Esa pregunta que hace Pedro es las preguntas que muchas veces nos hacemos nosotros. Más que nada los que creemos en Dios, que queremos seguir a Jesús, que queremos ser sus discípulos, cumplir su palabra, vivir su palabra. Pero en estos pasajes queremos arrancar la hoja de la Biblia, decir, no, esto nos cuesta mucho porque nos hieren con el pecado. El perdonar es porque nos han ofendido, nos han herido. Entonces perdonar es algo que nos cuesta porque tenemos que perdonar a aquel que nos ofendió, aquel que nos hirió, aquel que nos lastimó. Y Jesús es radical con lo que dice. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, perdonar siempre. Y qué difícil, y lo escuchamos 1000 veces. Y nosotros que queremos seguir a Jesús, nos cuesta. Aquellos que no conocen a Dios o no han experimentado el amor de Dios, se manejan como cualquier persona. Al que le hizo mal es ojo por ojo, o realmente te elimino o te anulo de mi vida, te bloqueo, ya no existís más. Pero aquellos que seguimos a Jesús, aquellos que, como digo, queremos ser sus discípulos, vivir su palabra, cumplir sus mandamientos, tiene esta exigencia radical de perdonar siempre, de compadecernos. Y por si no quedara claro lo que dice Jesús, pone el ejemplo de esta parábola que es clarísima, de este rey que le perdona a un servidor una deuda que era imposible de pagar. Los que son de Argentina, hagamos de cuenta que la deuda externa que tiene hoy Argentina va a ser imposible de pagarla. Y este servidor, en vez de estar
agraciado, dándole gracias al Señor porque le perdonó la deuda, porque se compadeció, se dio cuenta que no había forma de que lo pudiera pagar. Sale y se encuentra con un compañero, dice la parábola. Este compañero le debía la cuenta de un almacén. Imagínense la deuda externa con la cuentita que puede tener uno en un almacén, no hay comparación. Dice que lo agarra del cuello y no le perdonó la deuda, sino que lo hizo encarcelar hasta que le pagara. Y repite las mismas palabras su compañero que él le repitió al Señor, al Rey. Y en vez de llevarlo a ese corazón compasivo como tuvo el Rey, se endureció y no se compadeció, no tuvo compasión como tuvieron con él. Y ahí es donde se indigna el rey, se indignan sus compañeros, y el rey termina diciéndole, esta es la frase o la palabra, ¿no tenías tú que hacer lo mismo que yo hice con vos? Y ahí es donde damos ese salto en la fe, en el perdón, en el amor, en la caridad, en la paciencia. Porque por nosotros mismos, por nuestra cuenta y nuestras fuerzas no vamos a lograr nada. Pero si en vez de endurecer el corazón, en ese momento recordamos que Dios nos perdona, que Dios nos perdonó y una deuda enorme, imposible de pagar para nosotros. Y todos los días nos va perdonando las diferentes faltas que vamos cometiendo contra Él y contra nuestros hermanos. Ahí donde radica la posibilidad de que podamos perdonar siempre, 70 veces 7, porque Él nos perdona siempre. Compadecernos, porque si me fijo en el dolor, en lo que me lastimaron, voy a ser como este servidor, me voy a endurecer y no me voy a acordar que a mí me perdonaron, que a mí me perdonan y que tengo la deuda saldada gracias a Jesucristo. Me voy a acordar solamente de mi dolor, de quien me lastimó, de aquel que fue egoísta, soberbio y no le importó nada de mí. Y no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar, porque va a estar primero mi dolor antes que la misericordia que Dios tuvo conmigo. Por eso, cuando tengamos que perdonar a alguien, que es algo que es un proceso, no podemos de la noche a la mañana perdonar a alguien que realmente nos lastimó, nos dejó una herida en el corazón. Es un proceso. Miremos la cruz, miremos a Jesús, pidámosle fuerza a Él, sepamos que Él nos perdonó, que Él nos salvó, que Él continuamente nos perdona. Todos los pecados, los errores que cometemos, nuestras libertades que nos tomamos, el dolor que le causamos tanto a Él como a nuestros hermanos. Si le pedimos perdón, Dios nos perdona siempre. Por eso, cuando tengamos que perdonar a alguien que realmente nos dejó una huella en el corazón, agarremos un crucifijo, mirémoslo y veamos en Él. Por Él lo perdonamos, porque Él me perdonó. Vamos a pedirle esa fuerza a Jesús y pongamos en los pies de ese crucifijo aquellos nombres que nos cuestan perdonar, aquellos nombres que no nos dejan avanzar porque seguimos con esa ira, ese rencor, ese dolor en el corazón y no nos deja avanzar, no nos deja crecer como cristianos. Es un proceso, pero todos los días pongamos los nombres de esas personas a los pies de Jesús mirando el crucifijo, porque por nuestras fuerzas no vamos a llegar, solo por medio de su gracia, de su Espíritu, y sabiendo que somos misericordiados por Dios todos los días.
somos amados y perdonados incondicionalmente, vamos a poder un día perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Pero mientras pongamos a los pies de Jesús esos nombres para que vaya perdonando despacito, en Jesús, por Jesús y con Jesús, perdonar a esos hermanos que nos cuestan perdonar. Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.